Pues después del numerito que vimos el fin de semana y ayer, hoy amanecemos con un Donald Trump de vuelta. Ahora sí que la cabra se tira al monte, pero siempre regresa con la misma cosa de que ahora sí no pide, exige que le den ya el Nobel de la Paz. No porque quiera terminar la guerra, ¿eh? Ojo, hay que aclarar esto, porque la guerra en sí ni siquiera se ha terminado. Es porque acaba de aceptar que la perdió. Eso es todo. No es que en condiciones de superioridad, pues él haya decidido terminar con este conflicto bélico. Es una rendición. Y lo que acaba de pasar, amigos, y casi nadie está diciendo esto, es que el presidente de los Estados Unidos, mientras él se tomaba fotos con Putin en una base militar en Alaska, pues Rusia le metió un hackeo al mismísimo sistema de justicia estadounidense. No hackeó una computadora del, como dice aquí, del front desk, ¿no? De la recepción. Hackeó a la red federal del sistema del Departamento de Justicia. Ahora, nada más unan los puntos. Y ahora van a ver cómo esto se junta con lo del Nobel de la Paz. ¿Qué pasó? Pues es más que claro, amigos. ¿Qué andaban buscando los rusos ahí? Pues los archivos Epstein, ¿no? La bomba nuclear de los secretos de Trump. Su kriptonita. Esa es la llave mágica que abre todas las puertas. Tienen doblado al presidente de los Estados Unidos. Eso explica muchas cosas, porque claro, Trump no fue a una reunión a negociar con Putin. Fue a rendirse. Esa es la realidad. La OTAN hoy amaneció espantada. Fue a entregar lo poco que quedaba de su relato occidental, que siempre fue una farsa, por cierto, pero fue a entregarle también en charola de plata un sí a todo lo que me pidas. Casi le suplicó que no lo destruya públicamente. No lo contradijo en nada. Porque lo que hay en esos archivos, pues todos sabemos que puede terminar con su carrera política y hundirlo en la cárcel. Y volverlo un paria internacional. Ese es el problema de fondo, Digo, ¿a quién le sorprende? Ya tiene bastante rato, varias semanas, que nosotros hemos estado hablando de esto, que se viene sintiendo precisamente un cambio radical en el tono de la discusión de Donald Trump, ¿no? Hace no menos de 15 días veíamos a un Trump envalentonado, poniéndole ultimátums a Rusia, diciendo que Rusia iba a pagar las consecuencias si lo desobedecía. Le dio hasta un plazo, que ese plazo pues pasó y no pasó nada. Y después, mágicamente, Rusia hackea el sistema del Departamento de Justicia, los sistemas judiciales de los Estados Unidos, y es otro Trump, más cerca de Putin. Ya no es el Trump bravucón de siempre, no es el Trump que actúa con superioridad. No, estamos hablando, por supuesto, de un Donald Trump que literalmente, pues ahora, muy bajado de tono, ¿no? Ahora ya es, repito, un Trump pues que de alguna manera, estaba yo ahí en otras escenas. Es un Donald Trump que ahora está actuando bajo presión, con miedo. Ahora, ojo con esto, porque la versión oficial que están vendiendo, pues es que Trump está promoviendo la paz y que por eso ahora exige que se le dé un premio, el premio Nobel. ¿Por qué? Porque está a nada de poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania. Porque es el hombre que va a pacificar precisamente Europa. Pero lo que en realidad está ocurriendo, amigos, y eso también hay que decirlo, pues es que ya no tiene margen. A ver, la OTAN fracasó, las sanciones no funcionaron, las armas no le alcanzaron y Ucrania, pues por mucho que quiera, ya no puede sostenerse, sobre todo con un presidente como el que tiene, que es un caballito de feria, lo decíamos ayer, que sirve a los intereses más oscuros de la industria militar y que ahora esos intereses se acabaron y les dejó de ser útil. Así que, de alguna manera, pues Trump lo que hace es entregarlo todo. ¿A cambio de qué? Pues de que le den un premio para ponerlo ahí en el estante de su casa, ahora que se retire. Y si de paso, por supuesto, puede sepultar los archivos Epstein y salirse con su premio de pacificador, pues qué mejor, ¿no? Nada más que cuando vemos la película completa, cuando vemos y conectamos los puntos de a ver qué pasó en Alaska, que no fue una reunión improvisada, repito, no fue un encuentro casual, fue un Trump muy diferente,
un acto que nos mostró una rendición que recibió, por cierto, y yo lo estaba platicando el otro día con Alba, cómo recibe Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, al presidente ruso en una base militar estratégica de Alaska. Para que Putin se pudiera sentar ahí en esa base, obviamente tuvo que llegar su avanzada. Y ese sistema de inteligencia ruso, pues seguramente escaneó la base para saber que era segura para que Putin la revisara. Además, se habla de un despliegue impresionante. Ustedes saben que Rusia es líder precisamente en lo que tiene que ver con interferencia electrónica. Bueno, si les hackeó los archivos del sistema de justicia estadounidense, ahora imagínense, pues cuál va a ser el peligro. Digo, como por qué no meter al lobo al gallinero, ¿no? Meten al sistema de inteligencia rusa adentro de una base militar prioritaria de los Estados Unidos. Si yo quiero entrar a esa base en Alaska, no me dejan. ¿Saben por qué? Por razones de seguridad nacional. ¿Y saben a quién metieron ahí? Es una rendición, amigos, ¿eh? En su propia base militar, en su propio país, frente a las cámaras, que además comprometió, por supuesto, esa base ya desde este momento es un chiste. Rusia la conoce de pe a pa. ¿Sabe cómo neutralizarla? Pues ya la visitó hasta el presidente ruso. El Kremlin ya se metió ahí, ¿no? Y por supuesto, amigos, pues lo que vimos es, y lo más fuerte es, estas imágenes que siguieron ayer, que comentábamos de una Europa en donde pues llegan derrotados, básicamente, y mientras eso pasa del otro lado del mundo, pues también llegan los europeos que empezaban a darse cuenta pues que se quedaron solos. Ayer vimos a un Macron en silencio con una cara de desencajado. El canciller alemán, por supuesto, derrotado. Zelensky volando a Washington para intentar pues que algo le toque. Salvarse, ¿no? Ahora sí que sálvese quien pueda. Finlandia diciendo ayer, bueno, pues mejor me voy a negociar con Putin de nuevo porque el futuro está allá. Ellos dijeron, ayer Finlandia dijo, en 1944 negociamos con Rusia, podemos hacerlo de nuevo. Rendición total. Y Trump dijo, pues básicamente que se cierra el telón, que ya esa guerra ya no va a seguir, que ya no se va a sostener un proyecto que estaba hundiendo a todos. Y eso, amigos, no tiene nada de heroico, ¿eh? La verdad no peca, pero incomoda. El hecho de que Trump lo dijera o no lo dijera no quitaba la realidad. Era una guerra perdida. Lo que estamos viendo simplemente es la aceptación de eso. Ahora, el timing, y yo creo que es lo más importante. El timing del hackeo ruso al sistema judicial estadounidense, que eso no es casual. Justo cuando Trump se encuentra con Putin, justo cuando las encuestas lo muestran más débil, justo cuando faltan unos meses para sus próximas elecciones en Estados Unidos, justo cuando el juicio de Epstein vuelve a desempolvarse y lo compromete más que nunca, pues sale Trump. Hackean parte de los archivos seguramente que estaban ahí. ¿Y qué hace Donald Trump? Cuando le preguntan, oiga, ¿sabía usted que Rusia acaba de hackear el Departamento de Justicia, que ya lo confirmó? Un grupo vinculado a la inteligencia rusa tuvo acceso a información crítica por meses. No vayan ustedes a creer que se metió un día. No, meses estuvieron ahí, hackeándolo. Todo lo que hacían. No nada más fue una filtración de correos, ¿eh? Hablamos de evidencia sellada, listas, nombres, vínculos. ¿Y qué hizo Trump? ¿Ustedes creen que ordenó represalias, puso sanciones, condenó públicamente la intromisión, tomó medidas de defensa cibernética, un contraataque cibernético? No. Lo que hizo fue callarse la boca, agachar la cabeza, mostrar sumisión. Porque ya sabía lo que tenía Putin en la mano y lo que le robaron de esos sistemas informáticos. Porque si lo que se robaron los rusos lo hacen público, no solo va a caer Donald Trump, ¿eh? Con él se cae el gobierno entero. Porque habría una crisis del sistema. Y esto va a embarrar lo mismo a demócratas que a republicanos. Lo saben en Washington.
Lo saben en Londres porque también embarra Londres, al príncipe Andrés. Lo saben, por supuesto, en Tel Aviv. Lo saben en todas las capitales que han tratado de enterrar ese escándalo por años. Y miren, rematando ya nada más con esto del tema del premio Nobel. Es absurdo. Pero no es nuevo. Trump ya lo intentó antes. Trump ha estado obsesionado con que le den este premio Nobel desde que lo dejaron fuera durante su primer mandato. ¿Por qué? Pues precisamente porque lo veía Donald Trump como la posibilidad, pues, de salirse con la suya, ¿no? De decir, ven, yo también soy histórico. Nada más que esta vez es diferente. Porque esta vez lo necesita para sobrevivir políticamente. Porque el relato de yo soy el presidente fuerte, el presidente que derrotó a China, el presidente que le ganó a Irán, el presidente que de alguna manera pues aplastó a las élites, ese ya no le funciona. Lo que le queda pues es fingir lo que no logró. Aunque sea un cambio de derrota, que por cierto es la derrota más vergonzosa que ha tenido Occidente jamás. Y eso, amigos, es lo que estamos viendo, una rendición maquillada de acuerdo, un abandono completo de Ucrania disfrazado de diplomacia. Solo usaron a Ucrania hasta que terminó de interesarles. Y lo más peligroso, amigos, por supuesto, pues es una entrega de poder a un adversario que hoy controla el tablero entero, ¿eh? Porque si lo vemos bien, Rusia ya no solamente domina el campo de batalla militar, hoy tiene los secretos más incómodos del sistema de justicia de los Estados Unidos. Entonces, papelito habla. No hay duda de que fue una jugada que le salió muy bien. Y mientras, pues aquí estamos viendo, ¿no? Precisamente cómo cambia todo el tablero a un Trump que es totalmente diferente, a un Trump en donde hoy prácticamente pone la capitulación de Occidente, que mejor dicho la acepta, porque esto ya había pasado, ¿no? Y ahora, pues, caray, qué sorpresa, ¿cómo fue que pasó esto? Ya no puede culpar a Biden, porque él también fue parte de esto. Lo que pasa es que nunca pensaron que Putin iba a resistir tanto. Nunca pensaron que Rusia podía hacerle frente a toda la OTAN junta. Nunca pensaron que iba a contraatacar con inteligencia. Y nunca pensaron que iba a hackear precisamente archivos que comprometen al presidente de los Estados Unidos. Y ese fue el jaque mate, de un presidente acorralado, no nada más por el tema de la guerra. La guerra en Ucrania es algo que no le quita el sueño a Trump. Lo que sí le quita el sueño es lo que se robaron de esas computadoras Epstein, que es solamente una pieza del rompecabezas. Detrás de eso, amigos, hay redes enteras de chantaje, de control de poder, encubierto. Y si Rusia realmente tiene ya esto, entonces no es que Trump quiera un Nobel, es que necesita un blindaje. Necesita que el mundo lo vea como un hombre de paz para que todos nos olvidemos de su sucio pasado. Por eso, amigos, de alguna forma vemos el silencio, por eso la sonrisa con Putin, por eso la rendición. Y mientras tanto, pues vamos a ver qué pasa con Ucrania, qué pasa con el resto de Europa para que Donald Trump pueda salvar su pellejo y retirarse en su casa en Mar-a-Lago y no en una prisión federal en donde está ahí a un lado de Maxwell. Es la gran diferencia, ¿eh? Así que, pues Trump quiere su Nobel de la Paz, pero no por hacer la paz, sino por sobrevivir a la guerra que él también ayudó a provocar, ¿eh? Si de alguna manera Putin le da ese premio, porque esa es una realidad, en estos momentos está en su tablero, está en su cancha. Si esto termina o no, no va a ser por una compasión, ¿eh? Va a ser porque lo tiene en la palma de la mano. Y nosotros vamos, por supuesto, a seguir hablando de esto que incomoda mucho a los medios de comunicación, pero es algo que se tiene que decir. Así que, pues si no quieren perderse lo que está por estallar, suscríbanse al canal, ya casi somos 3 millones de suscriptores y prepárense para lo que viene, porque de veras, el telón apenas está a punto de subirse. Si ustedes creen que todo esto es fuertísimo, ahí me cuentan lo que viene con China, que de eso vamos a hablar. Justamente aquí Marta Sepúlveda está diciendo, ¿y con China cómo quedó? El tema de China apenas viene, ¿eh?
Dice Velázquez, a mí me gusta este canal, pero no esta noticia. No la creo. No hay lógica en esta noticia. Bueno, haces bien en no creerme a mí ni a los medios tradicionales de comunicación. Pero déjame decirte una cosa. Te voy a poner aquí algunas de las muchísimas fuentes. Mira, digo, que siempre no está de más, ¿no? Ahí tienes al País, que reportó en su momento esta nueva fase en donde ya se está planeando una reunión entre Putin y Zelensky. Aquí tienes otro medio de comunicación en donde pues se habla de esta paz justa y duradera. Ahí tienes precisamente a The Guardian, mi querido amigo, hablando de las aspiraciones ridículas de Donald Trump o la obsesión, diría yo, de obtener el premio Nobel de la Paz a cualquier lugar. Ahí tienes otra nota más, precisamente, de cómo Trump vuelve con esto del premio Nobel de la Paz, precisamente vendiéndonos este legado de pacificador, cuando en realidad, pues esto no fue así. Ahí lo tienes también. Medios, mi querido amigo, sobran. Nada más hay que leer para darse cuenta. Y ahí tienes lo que te estoy diciendo del hackeo. Hackers afines al gobierno ruso atacan el sistema de archivos judiciales estadounidenses. Solamente tienes que conectar las piezas y pensar qué hay detrás de esta locura, precisamente. Y entonces cuando veamos lo que nos están poniendo aquí, que los medios nos lo sueltan como fichas ahí sueltas. Conecta los puntos y vas a ver lo que hay detrás de esto, ¿eh? Well, thank you very much. It's a great honor to have you here. Muchas gracias. Esto es un honor. Gracias a quienes aquí nos acompañan. Gracias por todo lo que hemos discutido hoy. Este ha sido un día muy importante. Hemos tenido una discusión importante para poner un alto a la guerra en Ucrania y ponerle un alto al baño de sangre de Ucrania. Conté con el honor de la presencia del presidente Zelensky. Hemos tenido una discusión en la que hemos cubierto mucho territorio. Yo ya hablaré con el presidente Putin después de este encuentro. Este ha sido un gran encuentro. Después de esto vamos a ver si logramos pactar un encuentro trilateral para ponerle fin a este asunto, porque no habíamos visto un conflicto de esta naturaleza desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a la presencia de Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, ha hecho una labor extraordinaria. Gracias, Mark. El primer ministro Keir Starmer del Reino Unido, un gran amigo mío. La gente lo quiere mucho. Todo el mundo conoce al presidente Emmanuel Macron de Francia, de los primeros líderes dignatarios a quienes conocí desde mi primer mandato. Siempre me ha caído muy bien y le tengo gran estima y una mayor estima con el tiempo. Algo raro, también aquí nos acompaña Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia. Es una mujer muy joven y lleva, para lo que duran en Italia los altos mandos, mucho tiempo. También nos acompaña el canciller alemán, un hombre muy respetado. Gracias por estar aquí. No sé dónde conseguiste ese bronceado. Me encantaría tenerlo como tú. También nos acompaña el presidente Stubb de Finlandia. You look better than I've ever seen you look.
Ha sido muy importante tu colaboración. Muchas gracias. Cuentas con todo el respeto de todos nosotros y sobre todo por tu participación, por lo que podamos lograr en este encuentro. Y también nos acompaña la Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, con quien acabamos hace poco de pactar un gran acuerdo. Yo no sé si sea ella la que concentre más poder de todos los presentes en esta mesa, no lo sé. Una mujer respetada en todo el mundo. Gracias, Úrsula, por tu presencia. La cumbre de Alaska me convenció en la idea que tengo de que se puede poner fin a esta guerra. El presidente Putin aceptó que se dieran garantías de seguridad a Ucrania, que es uno de los puntos que vamos a discutir. ¿Quién haría qué? Yo creo que de manera colectiva podemos llegar a un acuerdo para poner fin a esta guerra de agresión contra Ucrania. Me parece que Europa podría soportar gran parte de la carga de este esfuerzo. También tenemos que discutir un posible intercambio territorial y habría también una línea de contacto. Tenemos que negociar, se tendrían que negociar posiciones. Tenemos que contar con la postura del presidente Putin y también tenemos que pensar en la postura del presidente de Ucrania. Como les decía, vamos a tratar de tener un acuerdo trilateral para ver si se puede llegar a un acuerdo, porque hay decisiones que a final de cuentas solo pueden tomar el presidente Zelensky, el pueblo de Ucrania y por otra parte el presidente Putin de Rusia. Yo creo que espero un buen resultado. Quiero arreglar un nuevo acuerdo con el presidente Putin. Quizá yo podría ir a ese encuentro porque lo que queremos es salvarle la vida a mucha gente. Mucha gente está muriendo en este conflicto. Sabemos que en una semana pueden morir 5, 6 o 7 mil soldados. Se había hablado de un cese al fuego. Hasta este momento no lo hemos conseguido. El presidente Zelensky y el presidente Putin podrían hablar de eso. Yo he logrado poner fin a 6 guerras. Por esa experiencia puedo decirles que no sé si sea indispensable un cese al fuego. Lo bueno de un cese al fuego es que de manera inmediata pones fin al derramamiento de sangre y a la muerte de tantas personas. Quizás sea algo que podamos pactar para más adelante. Esta es la que nos queda por resolver. Desgraciadamente, no dudo que acabando con esta guerra pudiera comenzar otra en alguna otra parte. Lo que puedo decirles es que este ha sido el conflicto más difícil con el que me he topado. De momento quiero un acuerdo trilateral y queremos un buen resultado. En este momento, pues vamos a hablar largamente de este conflicto. Estamos hablando de grandes líderes, de figuras muy respetadas en Europa y que hablan, podría decir, por los otros países de Europa que no se encuentran aquí presentes. Quisiera yo que llegáramos a resolver el tema de las garantías de seguridad. Señor presidente, ¿quisiera usted decir algo? Señor presidente Zelensky, no sé si quiera usar su micrófono, el mío, o con el que se sienta más cómodo. Gracias. Puedo hablar sin micrófono. Yo creo que acabamos de tener una gran conversación con el presidente de los Estados Unidos y con todos los dignatarios que aquí nos acompañan. Lo primero, el primer punto es el de las garantías de seguridad. Es algo en lo que han insistido todos los dignatarios que se encuentran aquí presentes.
En nuestro corazón nos acompañan otros dignatarios. Hay muchos otros países que están con Ucrania. Lo que queremos los aquí presentes es poner fin a la guerra. Es de lo que hemos hablado. Vamos a seguir hablando de este gran tema de las garantías de seguridad, un tema al que se ha mostrado favorable Estados Unidos. Por otra parte, necesitamos un intercambio de prisioneros. Este es un tema de carácter humanitario. También tenemos que hablar del tema de los niños secuestrados, de los niños de Ucrania secuestrados en Rusia. Las familias quieren de vuelta a sus niños. Este es un tema importantísimo. Me da mucho gusto que esté aquí sobre la mesa. Tenemos que tratar, por supuesto, el tema de territorios, que es un tema que también se discutiría en esta reunión trilateral que quisiera organizar el presidente Trump. Nosotros, Ucrania, estaría dispuesta a participar en ese encuentro y nosotros le pediríamos a usted su presencia, señor Trump, presidente Trump. Esos son los grandes temas: garantías de seguridad, traer de vuelta a nuestros niños. Hay mucha gente que se encuentra encarcelada en Rusia, ciudadanía, periodistas, soldados. Le di también detalles, mapas detallados al presidente Trump. Gracias por el mapa que usted me dio también, señor presidente. Me parece que este ha sido hasta ahora un encuentro constructivo, positivo. Quiero expresar nuevamente mi agradecimiento a todos los dignatarios que aquí nos acompañan. Gracias por su interés, por su solidaridad y gracias a usted, presidente Trump, por recibirnos. Yo creo que puedo decir que el presidente Putin también querrá hacer algo al respecto. Sé que hay más de 1,000 prisioneros. A mí me gustaría que lográramos negociar su liberación pronto. Después de este encuentro podríamos hablar también de eso. Gracias por sus palabras. Mark, no sé si quieras decir algo en nombre de la OTAN. Pues sí, mi agradecimiento al presidente Trump como presidente de los Estados Unidos. Lo que nos parece que ha logrado el presidente Trump es superar este punto muerto que teníamos con Rusia. Usted ya logró tener un contacto directo con el presidente ruso. Ahora convoca usted este encuentro. Sabemos que tenemos que poner alto a esta guerra, al derramamiento de sangre en Ucrania. Tenemos que poner fin a la destrucción de infraestructuras en Ucrania. Me parece que este es un día importante y yo quisiera pensar que este es un nuevo punto de partida para poner fin a la guerra en Ucrania, lo que está. Gracias, presidente Trump, y gracias a todos mis colegas europeos por su presencia. Nosotros, yo como representante de la OTAN, también estoy a favor de que se extiendan garantías de seguridad a Ucrania. La OTAN también, quiero recordar, que aceptó subir su presupuesto de seguridad de 2 al 5% del PIB de sus países. Me parece que esa es una gran decisión. Úrsula, no sé si quieras decir algo a nombre de la Comisión Europea. Presidente Trump, gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes, con mis amigos europeos. Tuvimos una gran cumbre de la OTAN. Sabemos que Estados Unidos y la Unión Europea representan las 2 mayores economías del mundo y ahora nos encontramos aquí para trabajar con usted para conseguir una paz, un acuerdo de paz duradero para Ucrania. Queremos poner fin al derramamiento de sangre. Me parece muy importante que ahora el punto central sea el de las garantías de seguridad.
para Ucrania, y también me parece muy importante que estemos hablando de que hay miles de niños ucranianos secuestrados en Rusia y que es fundamental que todos y cada uno de esos pequeños puedan volver con su familia. Me parece que el tema de los niños es un tema central. En este momento estamos aquí por otra cosa. Bueno, nada más quiero recordar que hace poco pactamos un importante acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. El señor canciller, el canciller alemán, muchas gracias por recibirnos. Me parece que es de gran ayuda este acuerdo. Me da mucho gusto saber que Ucrania y Estados Unidos haya tenido un buen encuentro este mismo día. Sabemos que los pasos a seguir son complejos, pero quiero hacer un reconocimiento al presidente Trump porque abrió este nuevo camino el viernes con la cumbre de Alaska. Lo que nosotros quisiéramos ver es un cese al fuego inmediato. No quisiera yo que hubiera un nuevo encuentro sin un cese al fuego. Me parece que eso es algo que debiéramos poder acordar hoy, presionar a Rusia para que instrumente a un cese al fuego, para que en un próximo encuentro tengamos cuando menos eso, la instrumentación de un cese al fuego. Por lo menos para antes de un próximo posible encuentro y para ese encuentro trilateral del que usted habla. Bueno, lo que yo quiero es que el presidente de Ucrania hable con el presidente ruso y, como he dicho, en las 6 guerras que he resuelto, no necesariamente se acuerdan ceses al fuego, un cese al fuego intermedio. Les recuerdo la guerra del Congo. Es una guerra que duró 30 años. La semana pasada vimos un pacto de otra guerra que llevaba 35 años de historia. Me encantaría que lográramos pactar un cese al fuego, pero tenemos muchos otros puntos de acuerdo, digamos, que están aquí a discusión. Señora Meloni, señor presidente, muchísimas gracias por invitarnos, recibirnos y permitirnos participar en este encuentro tan importante. Me parece que este es un paso importante porque no habíamos visto en 3 años y medio de guerra un gesto por parte de Rusia. Me parece que ahí sí hubo un cambio palpable. Me parece que usted está logrando algo importante. Mi reconocimiento al valor de los ucranianos y también un reconocimiento a este esfuerzo de unidad de Europa en bien de Ucrania, porque me parece que si queremos llegar a la paz y queremos garantías, tenemos que actuar en unidad. Por eso me parece que es un gran día, porque estamos viendo un gesto de unidad. Quiero que sepan que Ucrania cuenta con Italia y nosotros estamos totalmente a favor de este esfuerzo del presidente Trump en bien de la paz. Sabemos que vamos a hablar de muchos puntos importantes. El primero es de las garantías de seguridad para que no veamos nuevas violaciones territoriales. Me da mucho gusto participar de esta conversación. Tenemos que recordar el marco, el modelo del artículo 5 de la OTAN. Nosotros fue algo que subrayamos. Italia subrayó que se discutiera el modelo del artículo 5 de la OTAN para ofrecer garantías de seguridad a Ucrania. Señor presidente Trump, gracias por recibirnos. Emmanuel, no sé si quieras decir algo. Señor presidente, muchísimas gracias por recibirnos en este encuentro. Gracias por su compromiso. Quiero decir que todos los aquí presentes estamos claramente a favor de la paz. Hemos trabajado duro en estos años para alcanzar una paz
que no hemos alcanzado y queremos una paz no solamente pronta, sino duradera. Este encuentro me parece que es importante porque la vía diplomática es fundamental para acordar, llegar a acuerdos. Como han subrayado mis colegas, hemos hablado ahora de la necesidad de extender garantías de seguridad a Ucrania. Yo sí quisiera señalar la necesidad de una tregua para negociar algo más. Todos estamos a favor, por lo menos, de una tregua en bien de la paz, no solo para Ucrania, sino para Europa. Y sabemos que para esta paz para Ucrania es indispensable que haya garantías de seguridad. Hemos trabajado duro en estos meses en lo que se llama la coalición de los dispuestos para Ucrania, para ofrecerle garantías de seguridad. En Europa quiero que sepa que nosotros estamos más que dispuestos a cargar con nuestra parte de responsabilidad, porque sabemos que no solamente está en juego la paz para Ucrania, sino para toda Europa. Nosotros estamos viendo por la paz para Ucrania y para Europa. Gracias, señor presidente. Yo quiero también darle las gracias al presidente Trump por recibirnos aquí. Como todos mis colegas, nosotros estamos interesados, primero que nada, en que haya una paz en Ucrania, pero sabiendo que eso tiene un impacto directo en Europa y en el caso de mi país, en el Reino Unido. Al hablar de seguridad, hablamos no solamente de la seguridad de Europa y del Reino Unido. Este es un encuentro muy importante. Me parece que como grupo hemos hablado muchas veces con usted. Ahora estamos aquí ante esta mesa, unidos, y lo que queremos es que haya un progreso palpable en el tema de estas garantías de seguridad que podríamos diseñar según el marco del artículo 5 de la Carta de la OTAN. Estamos aquí en un gesto de unidad y solidaridad para Ucrania, con usted, con la Unión Americana, apuntalando este momento. Me parece que podría ser un momento histórico para Ucrania y para Europa. Creo que podemos avanzar realmente en bien de un buen resultado duradero para Ucrania. Como señala usted, un próximo encuentro trilateral sería otro paso palpable en bien de la paz. Ese sería el paso que quisiéramos ver, estas garantías de seguridad, discutirlas a fondo, detallarlas y un posible futuro encuentro trilateral. Yo creo que estos son los temas muy claros de este encuentro. Estamos hablando de una guerra que lleva ya más de 3 años y pues ahora nos encontramos en este nuevo momento. Muchas gracias, señor presidente Trump. Esta es la primera vez en la Casa Blanca que tenemos un encuentro de esta naturaleza. No es fácil decir algo así en la Casa Blanca. Esta es la primera vez que la Casa Blanca recibe a tantos jefes de Estado y dirigentes como los que aquí nos encontramos. Me gustaría que tú también nos dijeras algo. Gracias, presidente. En estas últimas 2 semanas hemos visto, yo creo, más avances de lo que habíamos podido ver en los últimos 3 años y medio. El hecho de que nos encontremos aquí es en sí un gesto de que el equipo Europa, el equipo europeo, está aquí en solidaridad con Ucrania. Estamos aquí subrayando el tema de las garantías de seguridad para un posterior encuentro trilateral en que pudieran verse el presidente Putin y el presidente Zelensky. La prensa
Podría preguntarse qué hace aquí el presidente de Finlandia. Yo vengo de un país muy pequeño, pero que tiene una gran línea fronteriza con Rusia. Nosotros tenemos nuestra propia experiencia con Rusia, que data de la Segunda Guerra Mundial. Y nosotros vemos esa frontera a la que le encontramos solución en 1944, y es esa experiencia histórica la que quiere aportar mi país para apoyar a Ucrania, para pactar una paz justa y duradera, un tema difícil, pero en el que tenemos mucho interés. Vamos a estar aquí reunidos por un tiempo. Vamos a discutir estos temas que ya compartimos con ustedes. Son temas complejos. Son temas complejos. Vamos a discutirlos con ustedes. Es algo que voy a compartir después con el presidente Putin. Y bueno, en unos, no sé, en una o 2 semanas podríamos ver si llegamos aquí a una solución y podemos poner fin a este espantoso baño de sangre, a esta guerra. Yo lo que veo son partes bien dispuestas a llegar a un acuerdo, y eso es muy positivo. Vamos a ver si podemos llegar a algo. Lo que yo quisiera es salvar miles y miles de vidas a la semana. Por lo menos vamos a poner en esto nuestro mejor esfuerzo en bien de un buen resultado. Gracias a todos y también gracias a la prensa. Vamos a ir ahora a la oficina oval. Vamos a tener esta discusión y después estos líderes irán de vuelta a casa para reportar resultados. Todos tenemos mucho trabajo que hacer. Todos estaremos donde nos corresponde. Todos nos vamos a poner a trabajar. Me parece importante señalar el tema de la justicia, de un acuerdo justo. Y bueno, pues también le queremos pedir justicia a la prensa. Gracias, prensa. Vaya desastre el que vivió Donald Trump esta mañana en televisión nacional, en cadena nacional, en su televisora favorita, en donde se supone que es donde está más arropado. Y bien dicen que por la boca muere el pez. Bueno, Donald Trump abrió la boca de más. Oigan, ¿se saben el chiste del calcetín? ¿No? Sí, déjenme en el chat si se saben el chiste del calcetín. Si se lo saben, pues ya saben de lo que hablo. Si no, pues al final se los cuento de qué se trata, ¿no? Está un poco fuerte, pero es lo que hizo Donald Trump, ¿eh? Literalmente. Bueno, primero sale a admitir que se va a ir al infierno. Lo dijo él. No fue un desliz de lenguaje, que a lo mejor no. Fue una confesión bastante bizarra, por cierto, extraña. Lo dijo como melancólico. Yo creo que algo de conciencia de tener y le ha de remorder demasiado por el caso Epstein. Con un tono medio apagadón, sale Donald Trump y dice pues que está haciendo todo lo posible por ganarse el cielo. No nada más está pidiendo el Premio Nobel de la Paz, sino que ahora le está exigiendo a Dios pase directo al cielo. Dice que se quiere ir al cielo si es posible. Y él mismo dice que ha escuchado que no le va a ir muy bien, que está en la parte más baja del tótem espiritual. O sea, que ya hay gente cercana que le ha dicho, Señor, ¿se va usted al infierno si en eso cree? Lo dijo en vivo. En este programa que se llama Fox and Friends, les tradujimos por supuesto el video para que lo vean. Sale, se los voy a mostrar, hay 2 secciones, pero en esta primera, que por cierto, este es el programa más servil y adulador de la televisión norteamericana, más pro Donald Trump, propagandista. Incluso hasta sus propios presentadores se sentían incómodos porque ventaneó
una relación extramarital de dos presentadores. Ahora lo van a ver, ¿eh? Si alguien se está preguntando, amigos, ¿por qué esto es importante? Más allá de que sea un chisme o no, pues sí es importante porque el presidente de los Estados Unidos ya no está jugando a ser intocable, ya está como hablando como alguien que sabe que algo grave se acerca. Eso está preocupante, la verdad, ¿no? Cuando una persona empieza a decir, no, el día que yo me vaya y si yo me voy, no va a ser el diablo. Y esto no lo estoy diciendo nada más por decir. Él lo dijo. Lo dijo precisamente. ¿Se acuerdan cuando salió hace unos años a la calle con una Biblia al revés para tomarse una fotografía y decir que era muy buen cristiano? Bueno, el mismo Trump, que por cierto, cuando habla de Dios suena más falso que un billete de $3. Ahora resulta que se quiere ir al cielo, pues yo creo que tiene que recomponer muchas cosas de su gabinete, empezando por la lista Epstein. Tiene que hacer más de una confesión, más de 1 millón de penitencias, aclarar la verdad de esos archivos. Pero ahora, por cierto, parece que el karma lo está alcanzando, no porque haya encontrado la fe espiritual, obviamente, es porque se huele que al final, pues, no le va a ir tan bien como él pensaba, Y lo más extraño es que lo dijo y luego siguió con otra cosa, como si tuviera una especie de desliz mental, ¿no? Con un silencio en donde él mismo expresaba que se sentía mal espiritualmente, con frases muy torpes como decir, por ejemplo, sale y dice, si puedo salvar a 7,000 personas por semana, algo así, tal vez eso me ayude a convencer a Dios de entrar al cielo prácticamente, ¿no? Vean lo que dijo. Lo que hice fue muy importante, porque evita la muerte de soldados americanos. ¿Sabes? Esto evita también que mueran soldados rusos y ucranianos, y también civiles, cuando los misiles impactan mal o caen en ciudades como Kiev. Pero, ¿sabes que si yo pudiera decir esto? Creo que sería genial salvar a 7,000 personas a la semana de ser asesinadas. Quiero intentar lograr lo imposible, pero siento que no lo estoy haciendo bien. Pero si llego pudiera irme al cielo, esta sería una de las razones. Creo que salvé muchas vidas en la India y en Pakistán que se estaban enfrentando, estaban derribando aviones. Eso iba a ser tal vez una guerra nuclear si lo dejaba pasar, y lo hice a través del comercio. Yo estaba. Bueno, usualmente uno se confiesa con Dios o algunas religiones con un pastor espiritual. Donald Trump se confiesa con Fox News y en cadena nacional. Él mismo acepta que no lo está haciendo nada bien. Por primera vez coincidimos en algo. No lo está haciendo nada bien. Él desconfía de que vaya a ir al cielo una vez que pase a trascender. Pero bueno, dice, en estos momentos como que siento yo que no tengo el pase seguro, así que yo creo que si logro hacer esto me redimo. Tiene ahí una culpabilidad enorme, obviamente, porque lo dice mientras estaba hablando de esto de la guerra entre Rusia y Ucrania, saca el tema de Pakistán y la India, habla de promesas insuficientes en donde, bueno, pues ya revela algo que pues vale más que 1,000 palabras, que Trump ya está hablando de su legado, ojo, o sea, lo hace como hablando de él mismo en tiempo pasado, sobre cómo va a ser recordado una vez que él ya no esté aquí. Qué extraño, ¿no? Habla de que lo va a alcanzar la justicia divina o la justicia humana, no sabemos, ¿no? Pero escuchar a un presidente de los Estados Unidos en función, es decir, que está en el fondo del tótem espiritual, o sea que está muy mal espiritualmente, no es algo que pase todos los días. Habla de qué tan podrida debe estar su conciencia, qué tan lo siguen los fantasmas de Jeffrey Epstein y de sus víctimas, sobre todo cuando ese presidente ha sido condenado en 34 cargos penales, acusados por una docena de mujeres de abuso sexual, Lo investigaron también por fraude, por intento de golpe de Estado. Siguen cubriendo a la red de abuso infantil de Jeffrey Epstein. Y bueno, ustedes saben. Y lo que no sabemos, por cierto, también. Entonces, cuando un líder habla así, de cómo le va a ir cuando trascienda, si se va a ir al cielo o al infierno, la cosa es, ¿qué ha hecho que nosotros no sabemos? Aparte de lo que se le acusa, Porque lo más probable es que esté ya sintiendo una presión muy fuerte, no solamente política. No sabemos si médica, personal, porque cuando alguien como Donald Trump empieza ya a hablar de la vida después de la muerte, pues no es porque le dio por leer la Biblia en la noche,
es porque, pues lamentablemente el cuerpo a veces empieza a mandar señales. Y no lo dice, pero de alguna forma, pues ahí está. Una forma de hablar lenta, nerviosa, como si dudara de las palabras que dice, ¿no? Incluso, ¿se acuerdan cuando usaba en sus mítines esos gritos de Make America Great Again? A todo pulmón. Pues ahora ya no lo hace. Ya hasta fue incómodo para los presentadores de Fox News, que están muy entrenados, por cierto, para aplaudir todo lo que diga su patrón. Y esta vez, pues no supieron ni dónde meterse. Y digo, no los culpo, porque Trump, además de confesarse en vivo con Fox News, en lugar de con un pastor espiritual o con Dios en oración, qué sé yo, depende de sus creencias religiosas, pues resulta que decide, después de confesarse con los presentadores de Fox News, sacarle los trapitos al sol en cadena nacional, en plena transmisión, revelando una relación que inició como una relación presuntamente extramarital entre estos dos presentadores que ustedes van a ver ahí. Digo, es un rumor muy viejo, Hablamos de Ainsley Earhart, que es el comentarista, si mal no recuerdo su nombre, y Sean Hannity. Bueno, el rumor que circula desde hace mucho tiempo en varios medios de comunicación, los dos estaban casados, por ahí del 2015. Se divorcia uno, en el 2014 se divorcia el otro, y pues dicen que engañaron a sus respectivas parejas, porque estaban casados, repito, para tener una relación extramarital entre ellos. Es lo que suena en los bajos mundos. Pues, ¿qué creen? El Trump los ventaneó, sale y dice que probablemente Hannity puede llevar a una dama muy hermosa a cenar a Washington. Y luego dice que la está viendo en vivo, sentada a un lado de él. Mientras estaba, por cierto, sentada. Quiero que vean ustedes la cara de trágame tierra de la mujer, de qué ventaneada me acaba de acomodar el presidente. Vean ustedes cómo Fox News de volada oculta la sonrisa incómoda de ella viéndolo a él, así como puta, ya nos cacharon. Y ponen enseguida una pantalla de otra cosa para que no se vean. Cuando creen que ya Trump dejó de ventanearlos y de hablar de esa relación extramarital, vuelve Donald Trump con lo mismo. Y Fox News de volada pone encima otra pantalla para que no se vean la cara de incómodo de los presentadores. Quiero decir, sería genial. Hay un tipo llamado Sean Hannity que podría llevar a una joven muy encantadora que conoce muy bien a cenar a Washington, y no tienen que hacerlo. Y ella está sentada justo a tu lado, por cierto. De acuerdo. No quiero meterlo en problemas, así que mejor explico exactamente. No queremos secretos aquí. Pero esta es la mayor relación. Espero no estar rompiendo nada nuevo. Esto podría ser lo más grande. Hey, esto podría ser lo más importante que dije. Pero déjame decirte, son dos grandes, Ainsley y Sean, grandes personas. Y cuando salen a cenar, no quiero verlos ser asaltados. Ahora pueden salir, pueden tomarse de la mano, pueden caminar por la calle. Ambos son superestrellas. Quiero saber quién gana más dinero, porque ella tiene que estar ganando mucho. Tomarse de la manita, salir a cenar, se la puede llevar. Y vieron ustedes la incomodidad, sobre todo de la mujer, así como, ay, güey, el patrón, qué chistosito es. Y algo dice Donald Trump, probablemente esto es lo más importante que he dicho. Probablemente, porque de ahí en fuera, puras tarugadas, dirían en mi rancho. Pero sobre todo, amigos, ¿quién hace eso en cadena nacional? Pues es alguien que ya no tiene filtro, ¿no? Que no piensa. Alguien que está desesperado, pues por llamar la atención, incluso con chismes de farándula para que no se hable de los desastres de su gobierno. Ese, amigos, es el patrón que hoy estamos viendo. Ya ni Fox News lo soporta. Hasta el mismo Fox News ya le va a pensar después de esto para entrevistarlo, porque va a usar a la inteligencia de los Estados Unidos para sacarle los trapitos al sol al resto de los presentadores para que se hable de otra cosa menos de sus desastres. Y que cada aparición pública de Trump, pues esa es la verdad, se está volviendo más errática, más caótica, más personal. Antes veíamos a un Donald Trump que lanzaba discursos, ahora lanza confesiones.
Antes hablaba como candidato, ahora habla como alguien que está redactando sus últimas voluntades. Y eso, amigos, pues es algo que ahí están las señales que son claras. Una de ellas, pues es que ya no está precisamente en una campaña activa, ya no está recorriendo estados, no está haciendo mítines, pasa horas encerrado, viendo televisión. Imagínense, en lugar de ponerse a gobernar, llama a Fox News para ventilar los amoríos extramaritales de los presentadores. Y eso, amigos, es peligroso, ¿eh? En primer lugar, porque el señor tiene un trabajo 24/7 que tendría que estar atendiendo, ¿no? Pero también porque cuando está en la Casa Blanca, de ocioso, sin agenda, sin límites, pues se convierte en un canal de transmisión directa de sus delirios. Si en campaña, pues al menos tenía una estructura, un discurso, ahora no hay nada. Ahora improvisa. Es él frente a una cámara o frente a un micrófono abierto. Y cuando empieza a hablar de guerras, de paz mundial, de irse al cielo, dice que libró a la humanidad de la extinción nuclear, que es un salvador, pues uno hay que preguntarse quién le está escribiendo esos cuentos, de dónde saca esos delirios. Trump dijo, repito, que evitó una guerra nuclear entre India y Pakistán. Prácticamente dijo también que si no fuera por él, ninguno de nosotros estaríamos ya vivos. Que detuvo la masacre en Ucrania. Esa guerra todavía sigue. Dice que está salvando miles de vidas por semana. Yo no sé cuáles. Y todo esto, pues lo suelta en menos de 5 minutos. ¿Cómo se puede decir esta gran cantidad de cosas en tan poco tiempo, sin que nadie le corrigiera nada? Pero hay que ver los hechos, porque la tensión entre India y Pakistán pues escaló en el 2019 con el enfrentamiento en Cachemira y con los aviones derribados. Pero fue la mediación diplomática de países que no Estados Unidos, no Trump, quien intervino entre Pakistán y la India. Fue China, fue Rusia. Bueno, también hubo un país occidental, pero no fue Washington, fue Reino Unido. Ellos fueron los que evitaron que la cosa explotara. No fue una llamada mágica de Donald Trump. De hecho, amigos, no hay registros públicos ni en Washington ni en Nueva Delhi de que Trump haya intervenido en ese conflicto. Así que cuando él sale y dice que evitó una guerra nuclear, pues es puro invento. Es un tipo que ya no le sube bien el agua al tinaco. Lo de Ucrania, bueno, pues dice que ya se terminó la guerra. Dijo que iba a terminar la guerra en 24 horas. Pues lo mismo dijo Fox en México también, y vean. No ha explicado cómo. Su única propuesta real, pues ya la vimos esta semana, que es la rendición total, no meterse mucho en nada, porque sabe que Rusia lo tiene agarrado de los pies. Porque acaban de hackear, decíamos esta mañana, los archivos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y pues que ahí seguramente estaban los archivos Epstein, que ahora los tiene también Rusia. Seguramente, porque no negó la filtración. Y ahora pues lo que le queda es negociar, ya no con Putin, ya no con Xi Jinping, ahora quiere negociar con Dios su entrada al cielo. Y si no, supongo que le va a querer poner tarifas a Dios por cada Biblia que se venda en los Estados Unidos, supóngome yo. Lo que sí, amigos, es que estamos viendo que el miedo lo delata su tono, lo delata de alguna manera su necesidad de justificar cosas, lo delata su inseguridad, porque hay algo que no está contando nadie, que esto, amigos, de decir cuando yo me vaya, cuando me muera, cuando trascienda esta vida, no sabemos si hay un diagnóstico de salud que le preocupa. Puede ser que sabe que Putin ya no le responde igual, o puede ser que como ya no controla toda su base maga, pues ahora empieza a temer incluso hasta por su propia seguridad sobre si va a estar ahí en Estados Unidos por mucho tiempo más como presidente, porque mucho se habla incluso pues de un juicio político contra Trump si pierde las elecciones en noviembre y pierde la mayoría en el Congreso. Porque muchos, por cierto, de sus fanáticos se sienten traicionados. La gran mayoría de ellos están armados hasta los dientes, Y lo más irónico, pues es que ni siquiera puede confiar ya en los suyos, porque él está encargado de su seguridad precisamente poniendo a una persona como Kash Patel, el mismo que se hizo famoso por atacar a sus enemigos desde la sombra, por meterse en líos legales, igual que Donald Trump. ¿Y cómo se puede sentir protegido con un tipo así cuidándole las espaldas, no?
¿En qué momento el presidente más poderoso del planeta, supuestamente, termina rodeado de gente así de improvisada? Hay algo, amigos, que es profundamente patético en esta imagen, que es Trump en su propia burbuja, hablando de paz, hablando de Dios, hablando de rendición, hablando de irse al cielo, mientras todo a su alrededor se está incendiando, se derrumba. Ya ni su partido lo defiende igual, ya ni los medios como Fox News, vaya. Y eso lo sabe, por eso empieza a decir esas cosas, ¿no? De si puedo salvar gente, tal vez me dejen entrar al cielo, tal vez gane el favor de los que ya no les caigo bien, que sienten que los traicioné, que siguen fastidiando con lo de los archivos Epstein. Too late, como dicen por acá, demasiado tarde. Y aquí es, amigos, donde todo esto ya está tomando otra dimensión, porque no estamos hablando de un personaje, estamos hablando de un presidente en funciones, que tiene poder real, que tiene acceso precisamente a secretos de Estado, que toma decisiones que afectan al mundo entero. Bueno, si ese presidente está teniendo un colapso espiritual o físico o emocional, o el que ustedes me digan en vivo, frente a millones de personas, pues yo creo que eso nos concierne a todos, ¿no? Y sobre todo si es un tipo que cuando no sabe cómo salir del callejón sin salida, empieza como el tipo del calcetín, del chiste, que creo que nadie se lo sabe aquí, qué raro, ¿eh? Bueno, era muy popular en mis tiempos. Está un poco fuerte, así que siéntanse libres de salirse del live, ahí sí hay... Pues no es que sea... pero bueno, se los voy a contar cómo es, ¿no? Pues que había un tipo que tenía muchas ganas de ir al baño. Entonces, no había baño y no sabía qué hacer. Estaba pues, en un lugar cerrado, en una oficina, pues. ¿Y ahora cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y sentía que tenía diarrea. Entonces dijo, ya sé. Se quita un calcetín y pues hace sus necesidades en el calcetín. El problema es que el calcetín apestaba horrible. Tenía que deshacerse del calcetín. Abre la ventana y le empieza a dar de vueltas al calcetín para aventarlo. Y tirarlo a la calle, ya nadie se iba a enterar. El crimen perfecto. Lo que no sabía es que el calcetín tenía un hoyo. Entonces, grafiteó toda la oficina. Así estuvo Trump hace rato en Fox News. Grafiteó a todo el que estaba enfrente ahí. A los presentadores con esta acusación que se les hacía de tener esta relación extramarital por la que dejaron a sus parejas y que desde entonces pues, salen juntos, que es uno de los escándalos, que se tomen de la mano, que vaya a cenar, hasta sus propios aliados, ¿no? Amigos, como ya es costumbre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues presumió una paz que no existe y que no existía, y la realidad pues lo alcanzó muy rápido, en unas horas. Dijo que ya había garantías europeas para que Ucrania parara la guerra y que todo estaba encaminado. Pero, ¿qué creen? Moscú lo negó sin titubeos y nos dejó viendo el mismo teatro de siempre, al que ya estamos acostumbrados, que se ha vuelto como el modus operandi de la Casa Blanca. Mientras la guerra sigue, bueno, él, ¿a qué se dedicó? Enseñó gorras con su nombre a los visitantes extranjeros como si estuviéramos en un mercado pegado al despacho Oval. Entonces, lo más destacado de la Casa Blanca es que al ladito del despacho Oval tiene una tienda de souvenirs personales, en donde está el lema de Trump 2028, MAGA y todo, y eso fue lo más maravilloso que le pudo enseñar a sus distinguidos visitantes, a Macron, a Melania, a todos los que llegaron, la primer ministra de Italia, también Meloni. Eso fue lo que les enseñó, y eso deja pues muy claro cuáles son sus prioridades. Si nos movemos del show a los hechos, a lo que está pasando en realidad, y no al show que nos quiere vender Donald Trump, el mapa europeo cambió en dos frentes que casi nadie quiere reconocer de frente. Por un lado, está la economía de guerra,
que acomodó industrias, presupuestos, rutas energéticas y, por supuesto, mercados. Y por el otro lado está lo más fuerte, la propaganda de todos los bandos que se volvió parte de este negocio, porque la guerra es eso, un negocio. Europa no es una espectadora inocente. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y ellos no están ahí viendo los toros detrás de la baranda. Convirtió la emergencia en un motor económico. Desde que empezó la guerra, varios gobiernos elevaron su gasto de defensa por encima de los compromisos que tenían dormidos desde hace años. Porque qué casualidad que ahora todos tienen la necesidad y la urgencia de subir su gasto militar. Alemania, por ejemplo, creó un fondo extraordinario de nada menos que 100,000 millones de euros para rearmarse. No para educación, no para salud, no, prioridades, matar. Polonia multiplicó compras y modernizó su arsenal a una velocidad que no se veía desde la Guerra Fría. Francia, Italia, los nórdicos y el Reino Unido empezaron a firmar contratos de largo aliento con fabricantes que ahora trabajan a 3 turnos, porque como les digo, hay prioridades. Lo llamaron seguridad, nos lo quisieron vender como valores, pero es también una cadena de valor de uno muy alto, que por cierto factura todos los días cantidades increíbles de dinero. Esa cadena arranca con el acero, con los microchips, con los explosivos, con la electrónica, con todo el software que necesitan para operar su armamento y por supuesto con la logística. Cada dron que se utiliza, cada sistema antiaéreo, cada vehículo blindado que cruza la frontera ucraniana no viaja solo. Eso es lo que estamos viendo. El dron, el aparato blindado, el armamento. Pero detrás de eso, ¿qué hay? Hay enormes negocios de seguros, de transporte, de mantenimiento, de munición, de venta de piezas de repuesto y, por supuesto, de consultores que cobran por actualizar doctrinas y entrenar a la gente para que sepa operar esas unidades. Es un negocio redondo. Nosotros solo vemos una parte de todo lo que hay atrás. Es una maquinaria muy fuerte, un engranaje que no va a parar tan fácilmente. Y la prueba es que todo lo que llega al frente se etiqueta como probado en combate para venderlo después en medio mundo. Y eso no es teoría. Es como se ha movido la industria militar desde hace un siglo. Es la manera en que la industria militar vende sus armas. No te pueden vender algo que no saben cómo funciona. En cambio, si te están vendiendo, por ejemplo, un HIMARS, bueno, ya sabes cómo funciona en el campo de batalla, ya los has visto funcionar, entonces ya de ti depende cuántos quieres y si los quieres y si quieres invertir en eso. Si quieres un Drone Reaper, ya sabes cómo funciona. Es lo que hacen. ¿Quién paga todo eso? Nosotros, los contribuyentes con nuestros impuestos, claro. ¿Quién cobra todo ese dinero? Los consorcios que lograron que esta coyuntura no sea temporal, sino un nuevo piso, un nuevo nivel de negocio. Tampoco podemos fingir que la energía quedó al margen de todo esto. Europa cortó de golpe su dependencia del gas ruso y tuvo que reconfigurar todo. Tuvo que encontrar nuevos contratos de gas, del gas natural licuado, porque recuerden que pues el gas de Rusia es muy malo, entonces no lo pueden utilizar. Tuvieron que ampliar sus puertos, tuvieron que sacar rápidamente regasificadoras, levantarlas de la noche a la mañana en un tiempo récord, tuvieron que poner redes eléctricas reforzadas y por supuesto las famosas energías verdes, las fuentes renovables aceleraron todo el proceso, regresaron el carbón, aún contradiciendo toda esa doctrina de las energías renovables, regresaron el carbón en algunos lugares, porque el invierno es muy fuerte en muchos sitios de Europa y obviamente no tenían margen de maniobra porque decidieron que de un día para otro el gas ruso era muy, muy malo.
El día antes no era malo, pero al otro día era mortífero. Entonces no lo podían utilizar, cortaron de tajo. ¿Y qué necesitaron hacer? Porque no tenían el abastecimiento necesario, regresar al carbón. Ese reordenamiento, por supuesto, que costó millones y creó ganadores que todos conocemos. ¿Quiénes fueron? Las comercializadoras, las navieras, los intermediarios que hacen negocio en cada eslabón. Vamos a revisar cuál de los familiares, amistades o patrocinadores de las campañas de los políticos tienen esos negocios y hoy se están inflando los bolsillos. Cuando los discursos hablan de principios, los balances cuentan otra historia. El kilovatio y el metro cúbico también se volvieron banderas de esta guerra. De hecho, son las banderas más importantes. En este tablero, Ucrania no solo es un país en guerra, amigos. Es una vitrina tecnológica, es un laboratorio logístico y por supuesto que es un ancla de la geopolítica. Cada vez que aparece un video con una intercepción exitosa, con una batería que funciona muy bien, con un dron que atraviesa las defensas, que logra el objetivo, ¿qué creen que pasa? Se disparan llamadas de los compradores que estaban esperando ver los resultados en el terreno para hacer sus pedidos. Las ferias de defensa del último año lo reflejaron, fueron un éxito, pabellones llenos de gente listas de espera para obtener esos armamentos que son lo último de lo último en tecnología y que han sido probados en la batalla como lo mejor que hay. Entonces, pues vemos que prueban el armamento, lo envían a Ucrania, muestran la evidencia de que por supuesto funcionan, que son muy buenos, y luego, pues, llenan los contratos con los pedidos. Es duro decirlo, pero esa es la mecánica. En Ucrania están probando todos los nuevos armamentos que quieren sacar. Y mientras tanto, Ucrania se está destruyendo, es cierto, pero hay otro gran negocio. La reconstrucción de Ucrania es otro gran negocio gigantesco. Vemos por un lado la industria militar que se está encargando de destruir todo y por otro lado vemos el negocio de la reconstrucción en paralelo. Se van a necesitar carreteras, puentes, hospitales, redes de agua potable nuevamente, redes eléctricas, por supuesto que muchas viviendas. ¿Qué está pasando? Pues decenas de consorcios ya se están repartiendo los paquetes, ya se están repartiendo el botín con financiación que no cae del cielo, por supuesto, porque esto no es caridad, sino que va a venir con condiciones que el gobierno de Ucrania va a tener que aceptar. Ahora, no confundamos, amigos, criticar esto con tomar partido o estar de un lado. No se trata de santificar a nadie ni de creernos ese cuento. Kiev también narró una historia en esta guerra con un pulso mediático muy hábil. Saben que cada imagen mueve muchísimo dinero y por supuesto también mueve la voluntad política. Lo hace Washington, lo hace Bruselas, lo hace Moscú, lo hace Ankara. Todos los actores que están jugando en ese juego lo están haciendo. Quien crea que solo un lado hace propaganda no ha visto cómo funciona la comunicación de emergencia en pleno siglo XXI. Lo que nos toca a nosotros que estamos viendo todo esto de lejitos es separar lo que se puede verificar de la espuma y del humo y reconocer que hay vidas en juego. Pero también, lo más importante para los grandes consorcios y los gobiernos son los intereses que se mueven detrás de las cámaras, porque a nosotros solo nos llega la narrativa que ellos nos quieren vender, la imagen que ellos quieren que veamos, el discurso que nos presentan para que entonces mover las masas y que nosotros le digamos a nuestros gobiernos, oye, está bien que no construyas hospitales, que no tengamos buena educación, que no tengamos buena salud, pero por favor, invierte en el mejor armamento. Pero regresemos al papel del presidente de los Estados Unidos. Él intenta vender que puede sentar a todos en una mesa y cerrar un trato. Solo que su estilo siempre fue y ha sido el mismo. Inflar las expectativas, adornar el relato y cerrar la venta como sea. Recuerden que él es vendedor. En el mundo de los rascacielos, donde es su expertise, eso puede funcionar. En las fronteras no. En la geopolítica no funciona así. Luego le llega la realidad de golpe. Los supuestos acuerdos pues se caen.
¿Y el vacío? ¿Qué hacen? Lo llenan con videos de una tienda de gorras que está a un ladito de la oficina oval en la Casa Blanca. La forma lo delata. Rusia, por supuesto que es otro actor principal en esto, juega otra cosa. Seguridad en profundidad, amortigua fronteras, gestiona tiempos, tensa y afloja según convenga. No necesita ganar cada titular, le basta con seguir manteniendo esta guerra de desgaste y mantener la iniciativa en ciertos ejes de esto. Eso, por supuesto, que no exime a Rusia de la responsabilidad, ni la convierte en mártir, pero explica por qué sigue imponiendo ritmos en sectores claves y por qué tantos países miran el conflicto con menos moral y lo miran con más cálculo. Porque al final del día es esto, es solo cálculo, son solo números, son solo millones, son solo ventas, son solo negocios. Lo que vemos en Europa Occidental, amigos, se traduce como una cruzada por la democracia. O así nos las quieren hacer vender. En otras regiones se ve como un reajuste de esferas de influencia, donde cada potencia está empujando hasta dónde puede llegar y hasta dónde el costo y el presupuesto le permite llegar. La prensa corporativa en Occidente y la estatal en Rusia comparten vicios evidentes y comparten el mismo estilo. ¿Qué hacen? Porque en todos lados, obviamente, el Estado siempre tiene su aparato de hacer la narrativa. No importa en el país que sea, todos van a tener. ¿Qué hacen? Exageran triunfos, van a minimizar las pérdidas, van a minimizar los errores que cometan, convierten esos errores en silencios o los adornan, les ponen adjetivos bonitos. ¿Recuerdan? Vámonos a México. ¿Recuerdan cuando le preguntaron a García Harfuch sobre los drones que estaban volando? Lo dijo de una manera, es que no son militares, es que no lo prendieron. Si nos atontábamos, le comprábamos el cuento. Lo adornó bonito. Un día nos dicen que la paz está a la vuelta de la esquina y al siguiente que es imposible si no hay las condiciones maximalistas. Mientras tanto, los hechos se van acumulando. Vemos que hay una población desplazada de millones de personas, que hay una infraestructura golpeada, destruida, que hay inflación en los alimentos, que los presupuestos públicos están sumamente ajustados, que vemos que hay cada vez más jóvenes reclutados, porque bajaron la edad de la reclutación en Ucrania a 16 años y la aumentaron también con personas que ya se supone que deberían de estar descansando, y al final del ciclo vuelve el mismo show político. Cada quien con su marca personal nos narra la historia. Pero esto, como les digo, es un negocio. Y si vamos a hablar del negocio de la guerra, hablemos del negocio europeo. Y hay que decirlo sin medias tintas. Aquí todos están ganando. Cuando estaba Biden, nosotros decíamos, no, es que solo Lockheed Martin está llevándose agua para su molino, Raytheon está llevándose agua para su molino. No. También hay un negocio muy fuerte europeo. El rearmamiento no fue un impulso de meses. Se transformó en un programa de más de una década. Muchos países ya no hablan de adquisiciones puntuales para un año. Voy a rearmarme para un año. No, hablan de capacidades permanentes. Ya estamos viendo que el discurso va para hablar de reservas estratégicas, de fábricas que ya no van a cerrar cuando baje la marea de esta guerra. Eso implica sustitución de importaciones dentro del bloque. Vemos que hay estándares comunes, que hay compras agrupadas, cláusulas de contenido local y un calendario que asegura tener ciertos pedidos en serie del armamento que están produciendo. A veces nos lo quieren vender eso con el discurso de autonomía estratégica y en la práctica significa contratos blindados para proveedores europeos durante 10 o 15 años. Es un negocio. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿por qué se desató la guerra? Amigos, hay que ver quiénes están beneficiando de toda esta guerra. ¿Quiénes son los interesados en que esta guerra no pare? Porque el dinero se queda en Europa. Si hacen todo este armamento, el dinero se queda en casa y el discurso acompaña. Lo venden como resiliencia, como soberanía industrial, como nuevas cadenas de suministro.
Y eso es política industrial, pero con un uniforme militar. Porque detrás de cada tanque o de cada misil hay un archivo de PowerPoint con algo muy concreto. Hay tablas de amortización, hay empleo directo e indirecto de la producción de ese armamento, hay impuestos, hay retornos regionales, hay presión de los sindicatos, hay cámaras empresariales, hay todo un negocio grandísimo. Esto es una industria muy, muy grande. Eso explica por qué el lenguaje de defender los valores y el de defender empleos ahora están caminando de la mano y ahora son tan fuertes. Lo vimos después de la pandemia con los semiconductores. ¿Ahora en qué lo estamos viendo? Lo estamos viendo con la defensa y con la energía. Y lo vamos a volver a ver con ciberseguridad, con espacio y con nuevas tecnologías. La guerra, ¿qué hizo? Aceleró una agenda que ya estaba en borrador, pero ya la tenían en mente. No sería honesto, amigos, pintar en esto a Ucrania como un peón sin voluntad, porque no lo es. Kiev ha tomado y tomó decisiones que prolongan combates porque considera que eso mejora su posición en cualquier mesa futura. Estos intereses de su bolsillo, intereses de qué más pueden obtener ellos, no los intereses de nosotros, la gente común, la gente de a pie, y no los intereses de los ciudadanos ucranianos. Y por supuesto, ellos no van a renunciar a territorios sin pedir algo sumamente enorme a cambio. Si algo hemos aprendido de Zelensky es que siempre, cuando él suelta algo es porque obtuvo algo mucho más grande. Esa es la lógica. Tampoco es honesto que tratemos de vender a Rusia como una máquina sin costos, porque obviamente tienen costos muy altos y los están pagando. La diferencia es que cada lado compensa esos costos con narrativas y con alianzas que reducen el impacto político interno. Y vemos que Rusia se ha aliado con la alianza del mal, como le dicen, el eje del mal. Y luego vemos que los otros, pues ya saben, nos venden el discurso de la soberanía. Pero al final del día es lo mismo. Es la industria armamentista. Vemos que nos muestran unidad, nos muestran resistencia, donde unos muestran orden, otros muestran pragmatismo. Ese es el discurso que nos traen. La suma para la gente común es la misma. ¿Qué vemos? Hay incertidumbre que se prolonga, porque hoy los hermanos ucranianos no tienen certeza de nada. Zelensky probablemente sí, ya sabe qué va a pedir. Los líderes europeos ya saben de dónde van a sacar dinero para más armas, ya saben a quién le van a dar el contrato por los próximos 10 o 15 años. Por eso vemos que no están tan convencidos de parar esta guerra. Por eso vemos que nadie está tan abierto a hablar de la paz, porque se les caen contratos millonarios. No es porque un lado sea más bueno y el otro sea más malo. No, eso es lo que nos han querido vender. Y mientras tanto, bueno, pues Estados Unidos está girando entre peleas internas y entre el cálculo electoral porque está en campaña. La escena de las gorras no es un chiste privado, es un síntoma, están las imágenes. Las instituciones siguen funcionando, sí, pero el ruido mediático tapa cualquier conversación seria sobre objetivos, plazos, salidas, la paz. Cuando el presidente de los Estados Unidos seguía por las impresiones, por los likes, por volverse viral, por los guiños a su base de electores, el vacío lo están llenando los burócratas, los lobbies y los generales con agenda. Entonces vemos cómo él busca tener mucha proyección en las redes sociales y vemos cómo Europa está buscando cómo tener ellos su propio lobby armamentístico. Y aquí entra de nuevo todo este juego, porque ante esa volatilidad, Europa decidió asegurar su propia columna vertebral. No porque, les digo, sean altruistas, no porque sean los Madres Teresas de Calcuta y todo sea porque, ¡ay, qué buena persona soy! No, ni tampoco es porque sea la supervivencia política y económica. Es porque es un negocio muy fuerte que les conviene. En la calle, la gente lo siente. Cuando llega nuestra factura de electricidad, vemos que está mucho más cara. Cuando vas a cargar el auto, ves que la gasolina está carísima. Cuando llegas al supermercado y tu canasta semanal es carísima, también dices, oye, pero si el mes pasado me podría yo llevar más cosas por el mismo dinero y hoy me llevo la mitad. También cuando estamos viendo esas noticias constantes que ocupan las pantallas y las conversaciones.
Por eso vemos que la gente ya está harta y aparecen protestas que no caben en un solo relato. Estamos divididos en ideas y todo, porque por supuesto cada cabeza es un mundo, pero también porque se ha utilizado toda esta maquinaria del Estado que nos venden sus ideales para mover masas. Y entonces vemos que esas masas salen y hay quienes salen con banderas ucranianas exigiendo que le regresen toda Ucrania, que glorifican a Zelensky y lo ponen como un héroe, y hay quienes exigen que pare el envío de armas. Pero eso no va a parar, porque ya vimos que es un negocio redondo. Estamos viendo que Europa está firmando contratos con industrias armamentistas por 10 y 15 años. Que primero nosotros decíamos, es que era Biden. Bueno, Biden les enseñó el camino, pero hoy cada país de Europa está siguiendo la doctrina de Estados Unidos. Hay quienes están criticando a Bruselas por gastar afuera, enviarle dinero a Ucrania, y hay quienes critican a Moscú por estar empujando en las fronteras. Pero todo esto coexiste porque la realidad es contradictoria y, por supuesto, la propaganda, que ha sido muy sofisticada, y esa propaganda sofisticada no ha logrado contener todo lo que estamos viendo, toda la información que está saliendo y cómo vamos poco a poco descubriendo quiénes son los que se benefician de todo esto y por qué no quieren la paz. Y si nos vamos a los meses que vienen pensando en qué puede pasar, el panorama no ofrece atajos claros, ¿eh? Europa va a seguir firmando contratos, va a seguir reforzando fronteras y va a seguir avanzando en su autonomía industrial y, por supuesto, armamentista. Rusia, por supuesto, va a seguir ajustando sus líneas, va a seguir testeando la paciencia ajena y buscando fisuras en las alianzas. Esa es la especialidad de la casa. Ucrania, ¿cuál es la especialidad de Ucrania? Seguir buscando apoyo, presionar por más alcance y calcular hasta dónde puede resistir sin fracturarse por dentro, sin que ya no puedan resistir más. Estados Unidos, pues Estados Unidos va a seguir atrapado entre el espectáculo y la necesidad de no perder el timón, porque de eso vive Donald Trump, del espectáculo. Y nosotros, bueno, pues nosotros vamos a seguir viendo cómo la economía de guerra se incrusta en nuestro día a día, cómo se vuelve lo más importante de nuestros gobiernos, porque en Europa hoy la prioridad es comprar armas, es firmar contratos por la próxima década, es asegurarse de tener la última tecnología en armamento, y en América las grandes potencias están haciendo exactamente lo mismo. Nos toca a nosotros contar y ver esta historia con cabeza fría. No comprarnos, amigos, relatos prefabricados que nos venden muy bonitos, poniendo a un héroe y poniendo al otro. No, veamos más allá y nos toca tratar de descifrar todos los intereses que hay ocultos, porque el negocio europeo existe y no es menor. El negocio europeo se llama defensa, energía, reconstrucción y, por supuesto, tecnología. Esto es como una rueda que ya cobró velocidad y no se va a detener con un solo acuerdo. Aunque se firme la paz, Europa no va a dejar de gastar en armamento. Y hay grandes benefactores de todo esto. Como les digo de nuevo, la industria armamentista, el lobby de las energías, todos están ganones. Antes no veíamos esto, estaban dormidos, pero curiosamente vino la pandemia, se benefició una parte, luego se vino la guerra y se están beneficiando enormes empresas que fabrican destrucción. Por supuesto, también los que se dedican a reconstruir, porque es un negocio redondo. Es como la industria alimentaria y la industria farmacéutica. Van de la mano. Uno te enferma y el otro te cura. Uno destruye y el otro hace el negocio de la reconstrucción, que es fuertísimo también. Si mañana nos anuncian negociaciones, esa rueda de la maquinaria de invertir en armas no va a frenar. Tampoco va a bajar la marcha. Va a seguir. La inversión ya está hecha, no crean que se van a arrepentir, van a decir, ay, regrésame el dinero porque necesitamos más escuelas, mira, nuestros hospitales no tienen tantos doctores, la infraestructura está muy mal, vamos a invertir en esto. No, eso no es prioridad para los gobiernos, para nosotros sí, pero para ellos no. Las fábricas ya están ampliadas, los empleos ya se prometieron.
Ya, eso es lo que están prometiendo en las campañas locales. Fíjense lo que prometen los políticos en campañas locales. Amigos que nos están viendo de Europa o de cualquier parte del mundo, ¿qué prometen los políticos? Muchos empleos. ¿Por qué prometen eso? Porque ya los tienen asegurados, porque ya saben dónde van a poner una fábrica para producir más armas, dónde van a poner una fábrica para producir drones, blindados, dónde van a poner un puerto para la energía, todo, eso ya lo tienen todo diseñado. Por eso, amigos, siempre les insistimos tanto en leer ahora sí que leer entre líneas, leer quiénes son los ganadores, quiénes se benefician, porque si solo nos quedamos con los comunicados que nos sacan los gobiernos, vivimos en un mundo color de rosa. Y también nos toca mirar para todos lados, Nos toca mirar a Rusia sin los lentes del prejuicio, nos toca mirar a Ucrania sin los lentes del prejuicio y ver realmente lo que está pasando aquí. Es un negocio. Hay una lógica de seguridad que está empujando cada movimiento y hay una lectura histórica propia que no va a cambiar por regaños desde afuera. Entenderla no va a significar avalarla, significa aceptar pues que está ahí. Y que ignorarla nos va a llevar a subestimar el conflicto. Lo mismo, como les digo, Kiev tiene su narrativa. Ellos están vendiendo una narrativa de resistencia. Y sí, es una resistencia real. Pero no es una resistencia del gobierno. La resistencia real viene de la población, que es la que está sufriendo. Es de la población que son las piezas de cambio que están utilizando no solo el gobierno ucraniano, todos los gobiernos que están involucrados, la OTAN, por ejemplo, los países europeos que decidieron poner a prueba todo su armamento y toda la tecnología que están diseñando en Ucrania sin importar quiénes salen lastimados, porque ahí está el negocio, vender, producir y luego reconstruir. Porque todo esto es un cálculo político y por supuesto financiero. Lo mismo pasa, les digo, con Washington, con Bruselas, con todos. Los vemos que salen y nos hablan de principios, pero niegan posiciones y vemos también cómo están negociando los presupuestos con la misma frialdad con la que una empresa decide dónde va a abrir una planta, dónde se va a poner un Walmart. Ellos solo están viendo los números, cómo les favorecen los números. Al final no les importa la población. Lo único honesto en esto es que esta guerra es una tragedia muy grande para los involucrados, pero también es un mercado de millones, un mercado de millones de dólares, millones de euros, que está hecho a base de dolor, pero también de muchos contratos, que eso es lo principal. Entonces, vemos que hoy el presidente de Estados Unidos andaba enseñando gorras como si estuviéramos en un supermercado. Y eso, pues no es una anécdota, amigos, es la metáfora. Es lo que son las prioridades para los gobiernos. Para Donald Trump, es su imagen. Para Europa, es venderse como los que van a ayudar, los que son muy buenas personas. ¿Por qué Europa no quiere que la guerra pare? ¿Por qué dijo Trump que él quería que se firmara ya la paz? Porque le interesan esos números para las elecciones. Busca llevar agua para su molino. Porque Europa no quiere, ya les estoy diciendo el negocio que tienen. Así que, amigos, si nos siguen ustedes acompañando, nosotros vamos a seguir desmenuzando todo esto sin adornos, con la memoria histórica, porque no se nos olvida nada y buscamos toda la información. Y con las mismas ganas de siempre, porque hay que revisar quién gana, quién pierde, quién se beneficia, qué contrato se firma, qué se nos trata de ocultar y cuánto nos cuesta a todos cada anuncio magnificente que salen a darnos de va a haber una guerra, ya se sentaron a negociar. Al final del día, esos son millones, son negocios, son contratos, son aportaciones, son puestos de gobiernos, son un montón de cosas que nos quieren vender como defensores de la libertad, defensores de los derechos humanos, de la democracia, de lo que ustedes quieran. Al final del día no les importa nada de eso.
Les importa hacer más ricos a los que los ayudaron a estar en el poder. Así que amigos, ya saben, compartan, suscríbanse y denle like, porque si quieren más contenido como el que nosotros nos gusta hacer, ya saben que aquí no nos vamos a tragar el cuento que nos quieren vender los gobiernos y la narrativa, porque nos quieren tratar como si fuéramos ingenuos, porque hay que tratar de entender el negocio tan grande que hay detrás de todos los discursos. Y entender eso no nos hace cínicos, amigos, nos hace menos manipulables. Y eso es lo que tenemos que buscar cada día. Ser menos manipulables de informaciones que nos buscan mover para beneficiar a algunos cuantos. Porque recuerden que si nosotros creemos el cuento de que viene el lobo, vamos a pedir a nuestros gobiernos que ponga más alambres, más seguridad. ¿Y quién se va a beneficiar? La empresa que vende el alambre. No sabemos si existe el lobo, pero ellos crearon esa narrativa de que viene el lobo. Y si nosotros no nos ponemos a averiguar, creemos realmente que viene el lobo y entonces desesperados pedimos por más cercas de alambre para mantenernos seguros. Y a estas alturas, amigos, no podemos creernos el mismo cuento, pues, de que viene el lobo, sin revisar realmente si el lobo viene en camino, porque si no, volvemos a caer en lo que ellos quieren. Esa escena que acabamos de ver hace poco, créanlo, no es una escena de una nueva película de acción o un tipo flashback a, no sé, un estado soviético bajo ley marcial. Lo que acabamos de ver hace poco es una escena real que está ocurriendo en Estados Unidos. Permítanme les doy el contexto. Hoy Trump está preparando a sus propios soldados para enfrentarse a la policía de Estados Unidos. Así es. Este es el Goku contra Frieza del siglo XXI otra vez. Excepto que es real y esto es mucho peor, claro. Así mismo, o sea, estamos viendo una guerra civil en el gran año de 2025. Está armando una estructura paralela con poder legal, entrenamiento militar y respaldo federal, todo para pelear con la policía y para entrar a ciudades que no lo obedecen, para desplazar completamente a las autoridades locales, y para tomar control, efectivamente. Esto es una escena directamente salida de 1984. O sea, ya casi es irónico que se supone que el libro original era una advertencia, ¿no? Ya pensaría uno que fue una profecía. Bueno, ya comenzó todo esto en Washington, D.C. Si siguen a Trump en Truth Social, ojalá no, postea muchas tonterías, bajo el pretexto de liberar la capital. De, no sé, la picardía, los criminales, el robo, lo que ustedes quieran, ¿no? Todas las cosas malas bajo el sol. Y bueno, todo apunta que lo que está pasando ahora mismo es solo un ensayo general. Esto es apenas una pizca de la sopa que está preparando mamá para comer prácticamente. Lo que viene es una especie de guerra interna. Esto es una nueva guerra civil que estamos viendo. Regresamos a los 1800 y bueno, no veremos bombas o rifles siendo disparados. Veremos algo mucho, mucho más macabro, francamente. Todo esto está siendo facilitado con el presupuesto del Estado. Y claro, bajo la narrativa de la seguridad pública, la liberación del crimen, de las gangas y bueno, lo que ustedes quieran. Esto encubre algo mucho más peligroso. Una estrategia para controlar territorio. Y no estamos hablando de la ciudad de aquí o el súper de allá. No, estamos hablando del territorio político.
de los asientos en la, no sé, en la Casa Blanca, de los asientos en... Bueno, ya perdí a dónde iba con eso. Pero se trata de controlar a los políticos, se trata de controlar la ley, se trata de controlar a la gente, se trata de controlar vecindades como la mía y la tuya. Bueno, así hemos visto esto con todos los regímenes autoritarios y lo estamos viendo otra vez hoy. Esto no es algo que a lo mejor esto no es algo que yo pensé que yo iba a ver, vaya. Y bueno, francamente yo no creo que nadie aquí pensó que lo iba a ver en su vida. Y Dios no lo quiera, pasó. Y está pasando ahora mismo. Todo esto ya está en marcha y nadie está hablando sobre esto en la televisión pública. Es como dicen aquí en Canadá, the revolution will not be televised. O en español, la revolución no va a ser televisada. Un dicho que usamos para, propagar propagar el hecho de que movimientos revolucionarios contra el gobierno yendo contra nosotros, no serán televisados. Nadie va a saber hasta que ya sea demasiado tarde. Bueno, prácticamente nos quisieron dar chocolate con frencitas y distraernos. Veamos el Super Bowl o lo que ustedes quieran, ¿no? Desde el 15 de agosto, mientras los reflectores estaban puestos en su reunión con Putin en Alaska, en la capital estadounidense de Washington, D.C., ya se comenzó a unir la Guardia Nacional con un encargo muy puntual y muy simple. Tomar el control de la seguridad, reemplazar a la policía local y ejecutar órdenes directas bajo y desde la Casa Blanca. Todo esto, es una locura, vaya. Prácticamente todo lo que faltaba era que cayeran relámpagos del cielo y que las nubes se volvieran negras, ¿no? Y que sonaran los cuervos ahí en el cielo y que todo fuera blanco y negro. Porque ya no estamos hablando de refuerzos a la policía o colaboración interinstitucional. Nada de eso, no. Esto es algo más completamente. Ya estamos hablando de un desplazamiento total de las estructuras locales. Ya estamos viendo cómo múltiples Gestapos y militares privadas bajo Trump se están organizando. Perdón. Y esto viene con un añadido gravísimo, algo peor, más malo que la carne de puerco, vaya. Los soldados ya están siendo juramentados como alguaciles federales. ¿Qué es un alguacil federal? Bueno, regresaremos a eso en un momento. Esto les da autoridad para patrullar, arrestar y entregar directamente a los detenidos a fiscales federales, sin pasar por el sistema de justicia, nada de procesamiento bajo la ley, nada de eso. Nos saltamos un procedimiento de 10 pasos, ahora toma 1, vaya. Muy simple, muy bonito, ¿no? Hasta que prácticamente ya lo están usando contra nosotros. No muy bueno, no muy bonito. Nadie te puede ayudar si te pilla uno de estos diablillos vestidos de policías. Nadie, vaya, nadie con N mayúscula. O sea, para decirlo con todas sus letras, equivale a una ocupación interna. Con el pretexto de que el crimen se desbordó, ¿no? Demasiados lobos, lobos, asesinatos, lobos. En serio están arrastrando la narrativa que son lobos, vaya. Y sí, los números sí son escandalosos. Han habido más de 2.500 lobos con violencia en solo el primer semestre del año en D.C., varios en plena luz del día, por cierto. Así como a las 3, 6, 9, lo que tú quieras. En zonas donde están los edificios más importantes del gobierno. Vaya, tú pensarías que uno de los políticos ahí sentados por lo menos llamaría al teléfono y dice, oye, a fulano le están quitando el iPhone. Alguien tendría que hacer algo sobre esto, ¿no? Pues no. Lo que están haciendo es barrer con cualquier estructura institucional que no responda a Trump. Y esto se hace aún más evidente porque esto está bajo el pretexto de prevención del crimen, de poner a la ciudad de vuelta en línea, de disciplinar a todos, ¿no? Esto está muy bien en papel hasta que recuerdas que, el crimen en Washington, D.C. ha estado en lo más bajo en Dios sabe cuánto, vaya. Y eso está diciendo mucho, pero aparentemente no lo suficiente para la administración de Trump, ¿verdad? Y lo más preocupante es que lo están haciendo todo dentro del marco legal. O por lo menos lo más legal que puede ser antes de que aparezca una sección o una copia de la Constitución bajo la cama de Trump como si fuera el coco, vaya.
Porque el Distrito de Columbia no es un estado, es un territorio federal. Eso le permite al presidente maniobrar sin tener que pedir permiso. Nada de mami, papi, ¿puedo enviar a ICE aquí? No, nada. Es juego libre, como dicen aquí. Es el arenero perfecto para estar perpetrando estas picardías. Pero no solo se trata de DC. Ya hay reportes confirmados que este mismo modelo se está preparando para aplicarse en otras ciudades. No sé, Chicago, San Francisco, Nueva York, lo que tú quieras. Zonas donde hay alcaldes que históricamente han chocado con Trump y el Partido Republicano, que han bloqueado sus políticas migratorias, que se han rebelado contra él en público, ¿no? Que han protegido ciudades santuario o que han implementado reformas policiales que él desprecia. O sea, veremos que Trump intente hacer un ejemplo fuera de gente que prácticamente aún está luchando por ambas, una pizca de libertad y la decencia humana. Estamos viendo cómo Trump va a intentar hacer un ejemplo de gente como, no sé, Gavin Newsom o Zoran Mamdani, ¿no? El nuevo gobernador de Nueva York. Y ahora con esta nueva fórmula, lo que busca es entrar con su propia fuerza, controlar la seguridad directamente desde Washington y dejar fuera a todo el aparato judicial y el político local. Ahí los dejarán colgados ahí como si fueran adornos y nada más. Un arbolito de Navidad muy corrupto, muy infernal. Esto no está bien, pero yo no creo que tengo que letrarlo. Todo el poder va a ser dirigido directamente de vuelta a Trump. Todos los caminos van a llevar directamente otra vez a la gran naranja en la gran silla, ¿no? Y aquí es donde tenemos que ver el patrón. Esto se está repitiendo múltiples veces. Lo hemos visto desde que él puso su piecito en la Casa Blanca, desde el día, bueno, no desde el día 1, pero desde el día 1 es un segundo término y lo estamos viendo otra vez. Lo que está haciendo Trump es que, bueno, se parece mucho a lo que han hecho muchos líderes autoritarios cuando quieren neutralizar a sus opositores sin dar un golpe de estado abierto. Digamos, les está dando muchas ofertas que no pueden negar a mucha gente. Desapareciendo a la gente intentando desaparecer, a la gente que quiere oponerse. Está usando la estructura legal, manipulando figuras institucionales y de pronto ya tiene militares haciendo trabajo de policía, tribunales que ya no tienen voz y una narrativa de orden y progreso. Que, bueno, está justificando todo este caos. Y lo vimos en Erdogan en Turquía y con Bukele en El Salvador. Esto se está repitiendo ahora en Estados Unidos. Se repite el mismo molde, se repite la misma cancioncita y el mismo baile, la misma Macarena y la misma salsa, ¿no? Primero se declara una emergencia, luego se saltan las instituciones y cuando la cosa se consolida, ya no hay marcha atrás. Ya no hay créditos, ya no hay nada, nada. El fin, ¿no? Históricamente ya lo hemos visto. Como un cierto pintor austriaco que vivió en Alemania, o mejor, mucho más relevante que yo, en mi opinión, creo que da mucho más a esto, Nicolae Ceausescu en Rumania, o Mussolini en Italia. Bueno, como dijo el doctor de filosofía Gregory B. Sadler, cuando más se cerca está el colapso de un imperio, más locas son sus leyes. Y yo supongo que hemos estado viendo esto mucho en Estados Unidos por los últimos años. Bueno, ya no se trata de solo la fuerza. Ya no se trata de mandar miles y miles de policías, de soldados, no. Se trata de un componente económico, social y legal muy fuerte detrás de todo esto que Trump está orquestando detrás de las paredes. Cada estado que manda a la Guardia Nacional del Operativo recibe dinero. Así es, están recibiendo las moneditas del bolsillo de Trump. Están recibiendo equipamiento, infraestructura, contratos, todo lo que tú quieras, vaya. Próximamente hasta ya les compran la comida, no sé, les pagan la renta próximamente. Es una forma de comprar la lealtad. No hay forma de esto, está comprando la lealtad de los estados, de la gente haciendo las leyes, de los políticos, de los gobernadores, lo que tú quieras. Y ya empezó a funcionar. Lamentablemente esto está funcionando muy bien hasta ahora. Carolina del Sur y Oregon, 2 estados con gobernadores alineados con Trump, a la sorpresa de nadie, ya están aumentando sus aportaciones de tropas. No es por convicción ideológica necesariamente,
sino porque hay un incentivo muy, muy claro. 3 segundos para adivinar. ¿Qué va a ser? ¿La plata y los recursos? ¿El apoyo de la gente? ¿O que eso es conveniente? Así es, la plata y los recursos. El dinero, la renta y lo que tú quieras. Todo lo que brilla y todo lo que hace cachín. Eso va moldeando una red de poder que ya no pasa por los partidos, sino por la obediencia directa al presidente, ¿no? Todos podemos reunirnos y bailar en un círculo alrededor de Trump ahora. Y nos va a pagar por eso. Esto es una locura, francamente. Esto es algo que se ve en un libro de historia alrededor de los 40s y los 30s y no te puedes imaginar pasando hoy mismo. Pero está pasando ahora, arriba o abajo donde tú estés situado. Y esto es, no sé, francamente se me hace terrorífico. Y todo esto en práctica significa que las decisiones sobre la seguridad, la justicia y el orden público ya no lo toma la comunidad, sino el gobierno, bueno, tan siquiera el gobierno local, vaya. Lo está tomando todo la Casa Blanca, o sea, Trump y su show de títeres reales. Y eso rompe por completo el sistema federal, porque supuestamente es la base de Estados Unidos, ¿no? Porque si el presidente puede declarar que una ciudad está en crisis, debo recordarles, Washington D.C. ha visto la menor cantidad de robos y crímenes en un largo tiempo. Y bueno, puede mandar tropas, desplazar policías, eliminar fiscales, controlar todo el proceso judicial. Changos, ¿qué va a hacer próximamente? Tal vez va a lavar mi ropa, empacarme una comida, tal vez ponerle la mantequilla a mi sándwich o algo, ¿no? Ya no hay autonomía. Eso es lo que está llegando. Ya no hay contrapesos, solo hay una estructura vertical donde el poder baja en línea recta desde arriba. Además, el uso de la figura del alguacil federal, bueno, es una jugada maestra en este contexto. Esta tal figura del alguacil federal ya existe desde hace más de 2 siglos. Hay una razón por la cual estamos viendo hoy. Tiene un marco legal que le permite al gobierno nombrar a cualquier persona para cumplir funciones de seguridad. Y como muchos de estos marcos no han sido actualizados desde esos 2 siglos. Se pueden usar para otorgar poder a los soldados, los agentes o incluso civiles que juren el cargo. Gente como tú y yo podemos ser alguaciles federales y hagamos lo que quiera, vaya. Solo mira cómo Trump invocó el acta de enemigos aliens que usó. Esta acta que fue hecha en 1798. ¿Puedes nombrar algo que vino de los, 1798, 1800? Yo no. Pero Trump y su pequeño arqueólogo que parece tener como primer contacto en su teléfono, sí pueden. Y están encontrando estas actas y estas leyes para arruinarle el día a todos. Prácticamente es la legión del mal. Y bueno, Trump está ahora creando una policía alternativa que no responde a nadie más que a él. Esto se me hace muy aterrador, ya lo he dicho antes. Estamos viendo un nuevo Gestapo. Ya tuvimos a ICE, ya tenemos ahora a estos nuevos alguaciles federales. ¿Qué tendremos mañana, vaya? No, esto ya está llegando a otro nivel. Bueno, lo más grave de esto es que esto no tiene un freno judicial inmediato. O sea, no es como si podemos mandar un papel a los gobernadores y que esto pare, 3, 4, 5 días, semana, un mes. No. Los tribunales ya están enredados en demandas que tardan semanas o meses en resolverse. Están lidiando con un montón de leyes y actos que Trump estaba firmando prácticamente sin leer. Y mientras tanto, los operativos siguen. Las calles ya están siendo patrulladas por estos, según guardias de Trump, sus angelitos guardianes que prácticamente vuelan en circulitos alrededor de su camita, ¿no? Ya se están procesando estos arrestos en las cortes federales. Y los gobiernos locales están completamente al margen, prácticamente son complícitos. Ya no tienen el control, ya no pueden revisar los procedimientos y ya no pueden frenar nada. No hay nada que pueden hacer, más que sentarse, observar y bueno, hasta aquí llegó, ¿no? Y Trump está prácticamente moviéndose en estas calles como un niño en un arenero, tratando a estas militares privadas como si fueran soldados de juguete, de plástico, ¿no? O sea, hay niveles a esto.
Y ya se está normalizando esta nueva lógica. Si una ciudad es incómoda, si es ligeramente liberal, si no está alineada uno a uno con los valores trumpistas, o si un alcalde resiste, se lo ignora. Es más,